Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Es Auta Suisin en Beijing. Hace décadas, el frío y los golpes de las hélices de los barcos acabaron con miles de manatíes. Hoy, el animal más emblemático del estado estadounidense de Florida hace frente a un riesgo aún mayor, la inanición. La principal fuente de alimentación de los manatíes es la hierba marina, pero en algunas partes de Florida, miles de hectáreas de pastos marinos han desaparecido. En esta edición de América Ahora conversaremos con biólogos, conservacionistas y veterinarios de Florida para conocer de primera mano qué soluciones se han propuesto para salvar a los manatíes. Posteriormente viajaremos a los más profundos de los bosques del estado mexicano de Michoacán, donde observaremos uno de los mayores misterios de la naturaleza, el proceso migratorio de la mariposa monarca. No se lo pierdan, comienza América Ahora. La contaminación de las aguas en Florida pone en peligro a la población de manatíes. Una impresionante amenaza a mariposa monarca por el nuevo peligro en México. La contaminación de las aguas en Florida está poniendo en peligro a la población de manatíes que mueren de hambre. Los nutrientes de fósforo y nitrógeno procedentes de las granjas y comunidades cercanas a la laguna del río Indio han contaminado los fondos marinos. Las algas dificultan la entrada de la luz y la hierba oceánica necesaria para la alimentación de los manatíes dejan de crecer. Como respuesta transitoria, las autoridades han decidido alimentar a estos mamíferos con grandes cantidades de lechuga. Pero la verdadera solución pasa por mejorar la calidad de los sedimentos ni del agua donde habita esta especie. El esfuerzo no tenía precedentes. Nunca se había hecho antes. Durante el invierno y la primavera, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, FWC por sus siglas en inglés, junto con otras organizaciones conservacionistas, respondió a un desastre de la fauna silvestre. Se trataba de alimentar en su hábitat natural a la criatura más emblemática del estado, el manatí. Tengo un sentimiento contradictorio, es una prueba de concepto, así que me sentía muy bien. Estamos aquí con el propósito de ayudar a los animales, pero la verdad sea dicha, desearíamos que los animales no estuvieran aquí. Preferiríamos que se adaptaran y estuvieran en otro lugar donde haya comida y puedan hacerlo por sí mismos. En esta ubicación, una central eléctrica de la costa este de Florida, los manatíes se reúnen por centenares durante el invierno para mantenerse calientes. No toleran el frío. Pero este año también estaban hambrientos. En muchos casos, demasiados casos, hasta el punto de morir de hambre. Durante semanas, el equipo estatal de respuesta a los manatíes les dio a diario 200 kilos de lechuga romana y lechuga de mantequilla. Esta alimentación suplementaria era la única forma de salvarlos de la inanición. Así que estos son los dos tipos principales de alimentos que estamos proporcionando a los animales en este momento. Hemos consultado con nuestros expertos en salud y comportamiento y nos han dado el visto bueno para ello. Entonces, ¿qué pasó? Bien, la principal fuente de alimento de los manatíes es la hierba marina. Pero en algunas partes de Florida, miles y miles de hectáreas de pastos marinos simplemente han desaparecido. Volveremos a eso. Pero la conclusión es que cuando no hay nada que comer, te mueres de hambre. El año pasado, 1.100 manatíes murieron. Eso es el 15% de la población total de manatíes antillanos en el mundo. Las cifras este año van de nuevo en esa dirección. En el Laboratorio Estatal de Mamíferos Marinos de San Petersburgo, Florida, las muestras de tejido en frascos se cuentan por centenares. Los dos primeros números del 22.324 corresponden al año 2022. Los tres últimos representan el número de muestra de tejido. El cadáver de manatí 324 traído aquí desde un único lugar de Florida, la laguna del río Indio. Martín DeWitt es la veterinaria del estado cuyo trabajo consiste en realizar necropsias de los restos para determinar la causa de la muerte. Es abrumador y doloroso a la vez. Algunos de los manatíes parecen esqueletos por fuera, pero eso no es lo peor, dice Witt.
Y en el interior, cuando hacemos nuestras necropsias, descubres que sus tejidos se están disolviendo porque su grasa se está agotando. Todavía necesitan energía, así que empiezan a agotar todas sus reservas corporales y se convierte en este gel, una sustancia acuosa. Son casi como zombies nadando. Los manatíes, a menudo llamados vacas marinas, son grandes y de movimientos lentos. Pueden pesar más de 450 kilos. Hace décadas el frío y los golpes de las hélices de los barcos acabaron con miles de ellos. En un momento dado se estimó que solo quedaban unos centenares. Hay otras dos especies de manatíes, el amazónico y el africano occidental. No está claro cuántos quedan. En 1967, para evitar la extinción de los manatíes antillanos, se incluyeron en la lista de especies en peligro de extinción. Tras una notable recuperación, su número alcanza los 6 o 7 mil ejemplares, fueron desclasificados como especie en peligro o amenazada hace 5 años. Estos mamíferos marinos han superado las colisiones con embarcaciones y las ocasionales heladas invernales, pero perder su fuente de alimento es algo totalmente distinto. Este evento impacta a toda la población de manatíes. Por supuesto que tenemos muchos muriendo, pero sabemos que la salud de los que todavía viven probablemente también esté en peligro. Eso se debe a que incluso los que sobrevivieron al invierno y la primavera están ahora por debajo de su peso y desnutridos. Durante los meses de verano se aventuran hacia el sur, a los cayos de Florida, y hacia el norte, a Georgia, donde todavía abundan los pastos marinos. Pero los científicos especializados en mamíferos marinos dicen que probablemente no sea suficiente. Durante el verano podrán volver a comer. El problema radica en hacer eso año tras año y no tener dónde ir a comer en invierno. Aunque la situación es, en el mejor de los casos, calamitosa, a algunos de los animales les va bastante bien. No hay lugar en Florida más conocido por su población de manatíes que este, Crystal River, en la costa oeste del estado. Y al igual que las personas, muchos manatíes viven aquí todo el año. Otros vienen en invierno y primavera para escapar del frío. Es solo uno de sus lugares favoritos. Mucha hierba marina para comer, aguas tranquilas. John Paul J.P. Brooker es director de conservación en Florida en la Ocean Conservancy. J.P. ha pasado su vida en las aguas del estado. A veces pasan un rato por aquí, donde es un poco menos profundo. Crystal River es un pedazo del paraíso. Aguas alimentadas por manantiales, una vasta extensión de humedales y afluentes. Aquí se creó un refugio nacional de vida silvestre solo para proteger a los manatíes. Gracias a los esfuerzos de restauración, el agua está limpia y la hierba marina florece. Los manatíes están por todas partes. Aquí, justo en el agua, hay un aula para aprender sobre estos amables gigantes donde se puede nadar junto a ellos. Tuvimos la suerte de ver a un grupo de más o menos media docena en plena danza ritual de apareamiento. El amor estaba no en el aire, sino en el agua. Según Brooker, Crystal River es un ejemplo de cómo la economía del estado está directamente ligada a la salud de sus aguas. Piensa en visitantes y en camas para la gente que baja para ver nuestra naturaleza en Florida. Ya se trate de los humedales de Everglades o de los cayos, de los manatíes en Crystal River o en la laguna del río Indio e incluso pescar a lo largo de nuestros más de 1.200 kilómetros de costa y playas. La economía de Florida se sustenta en un océano y una costa sanos y tenemos que protegerlos. No te rindes solo porque hay un problema. No te rindes porque hay un nuevo reto. Mike Walsh es veterinario del Programa de Salud de Animales Acuáticos de la Universidad de Florida. Es un experto en manatíes. Aquí hay más cuestiones en juego, no solo los manatíes. Esto no va solo acerca de los manatíes. Los manatíes son muy obvios, son muy grandes. Cuando mueren son fáciles de encontrar. Es algo que ha sucedido durante décadas y realmente no estamos cuidando esa relación de equilibrio. Estamos perdiendo los peces, estamos afectando a las tortugas marinas, estamos afectando a los delfines, estamos afectando a las almejas. Todo lo que puedas imaginar en el medio ambiente que la gente ha confiado por cientos de años, pero lo hemos llevado al extremo porque no estamos prestando atención a esa relación de equilibrio. No podemos seguir afectando al medio ambiente sin que se produzcan efectos adversos. Al final del día es la calidad del agua. Al final del día es la contaminación por nutrientes y toda esa contaminación por nutrientes proviene de fuentes humanas. Tenemos que arreglar el agua de Florida para salvar a criaturas como los manatíes. Esto nos lleva de nuevo a la desaparición de miles de hectáreas de praderas marinas.
Los más de 250 kilómetros de largo de la laguna del río Indio, a lo largo de la costa este central de Florida, es el epicentro de este gran colapso ambiental. Aproximadamente la mitad de las 1.100 muertes de manatíes el año pasado se produjeron en la laguna. Eran la advertencia para todo lo demás, un trágico desastre. Cuando pierdes cientos y cientos de animales que vienen de esa región y que han estado allí durante décadas, no sé cómo puedes llamarlo de otra manera. Por supuesto, cuantos más animales pierdes, peor es, pero la causa es que continúa la pérdida de hierba marina en la laguna del río Indio, así que diría que para muchos manatíes las condiciones pueden estar empeorando. Los científicos dicen que las causas de la muerte de la hierba marina son bastante claras. Nutrientes como el fósforo y el nitrógeno procedentes de las granjas y comunidades que crecieron rápidamente en las últimas décadas fluyeron a la laguna junto al agua de lluvia. Y las fugas de las viejas fosas sépticas, miles de ellas, filtraron los residuos a las aguas subterráneas y en última instancia también a la laguna. Los manatíes pueden comer esto cuando están desesperados, pero no es su fuente principal preferida de alimento. Kevin Johnson es profesor de Oceanografía y Ciencias Ambientales en el Instituto de Tecnología de Florida. Entonces, ¿cuándo empezaron realmente los científicos a analizar a fondo lo que ocurría en la laguna? Eso sería hace una década, tal vez 11, 12 años. Llegamos a un punto de inflexión en la laguna en el que las hierbas marinas empezaron a desaparecer en grandes cantidades. En solo un año o dos perdimos tal vez 25.000 o 30.000 hectáreas de praderas de pastos marinos, y que eso sucediera tan rápido llamó la atención de todos. En términos básicos, todo el nitrógeno y el fósforo permite que las algas crezcan y en esencia se apoderen del sistema. Hablamos de un florecimiento opaco muy denso de algas que bloquea la entrada del sol hasta el fondo. Las praderas marinas, que necesitan la luz, empiezan a morir. Todavía no está claro cómo arreglar la laguna. Por ejemplo, el dragado medioambiental podría limpiar las capas de mugre del fondo para que las hierbas marinas puedan crecer de nuevo. Pero el lodo contiene una carga de nutrientes heredada de décadas de escorrentía. El dragado podría suspender el nitrógeno y el fósforo en la columna de agua. La ciencia aún no sabe cómo conseguirlo. Para responder a algunas de estas preguntas, Johnson y sus estudiantes pasan mucho tiempo en la laguna tomando muestras del fondo. Buscan zonas sanas de la laguna con diversidad de organismos vivos, como caracoles y almejas. También cartografían el fondo cerca de la orilla. Así pueden medir el porcentaje de crecimiento de las hierbas marinas. Definitivamente aumenta exigencias sobre nosotros en términos de tratar de encontrar una solución a cómo podemos controlar el problema de la calidad del agua en la zona. Así que definitivamente aumenta la presión. Estos animales son realmente únicos, son criaturas muy especiales y esperamos hacer todo lo posible para preservarlas. ¿Cómo se puede ser optimista? No solo por los manatíes, sino por el estado de la laguna. Así que vuelvo a la cuestión de mejorar el medio ambiente. Si conseguimos mejorar la calidad del agua y de los sedimentos, creo que todo se arreglará solo. La población de pastos marinos volverá. Los manatíes tendrán la pradera marina que necesitan para comer, y esa hierba marina será sostenible porque está sana y bien enraizada. Cientos de millones de dólares para estudios iniciales y programas piloto proceden de un impuesto sobre las ventas aprobado por los votantes. Las estimaciones federales prevén que un proyecto de restauración de esta magnitud costará unos 5.000 millones de dólares y tardará entre 20 y 30 años en completarse. Los manatíes y otras criaturas de la laguna no tienen tanto tiempo. ¿Habrá una necesidad continua, sobre todo en los meses de invierno, de asistirles con alimentación? Bueno, quiero decir que la alimentación puede ser controvertida. Creo que hemos llegado a un punto en el que no hay más remedio que alimentar a los manatíes. Se trata de una criatura que comerá casi 50 kilos de hierba marina en un solo día, y si no pueden encontrarla, porque hemos perdido decenas de miles de hectáreas en la laguna del río Indio, en el estuario del río Peace,
en la bahía de Tampa, estos manatíes van a seguir muriendo de hambre y la alimentación suplementaria es definitivamente una herramienta a tener en cuenta. Pero esa no es la solución. Eso es una tirita para un problema, ¿no? Es cierto que la idea de alimentar a los animales salvajes es solo temporal. Sirve para ganar algo de tiempo y, con suerte, salvar docenas o cientos de esos individuos que pueden ayudar a repoblar la especie. De vuelta a San Petersburgo, en una árida pared blanca de hormigón del laboratorio estatal, cuelga la estatua de un manatí con alas, un manatí ángel. Interprételo como quiera, pero sin duda es el símbolo de una criatura que merece un destino mucho mejor. A medida que la pandemia continúa arrasando en todo el mundo, la naturaleza, al parecer, no ha notado mucha diferencia. Uno de los fenómenos que se ha mantenido sin alternación es el de las migraciones. Y si hablamos de ellas, probablemente ninguna sea más impresionante en América del Norte que la de la mariposa monarca. Sin embargo, un nuevo peligro amenaza a los bosques que adopta esta especie como destino final, ubicados en México. El estado mexicano de Michoacán es una de las regiones que cuenta con la mayor biodiversidad del país. Ubicado en el oeste de México, entre las montañas selváticas del sur y las llanuras desérticas del norte, se encuentra en un punto geográfico único. Tierra de volcanes y manantiales naturales, de costas del Pacífico infinitas y onduladas colinas boscosas. En lo más profundo de estos bosques habita uno de los milagros de la naturaleza, la mariposa monarca. En este lugar pasan los periodos de invernación millones de mariposas de esta especie única. Y mientras los humanos continuamos sumidos en la agitación provocada por la pandemia de COVID-19, la naturaleza permanece aquí imperturbable. Pero mientras estas mariposas prosperan, su hábitat está siendo destruido y se están sacrificando vidas humanas en el proceso. La mariposa monarca es uno de los fenómenos más espectaculares del reino animal. Cada año, estos insectos que pesan solo medio gramo emprenden una migración de 5.000 kilómetros, con origen en sus zonas de alimentación de verano en Canadá y destino en los bosques del centro de México. Cada octubre llegan a estas espesuras del estado de Michoacán y en primavera emprenden de nuevo su vuelo hacia el norte, pero ninguna realiza el trayecto completo de ida y vuelta. Con cada parada, las mariposas ponen sus huevos y perecen, dejando que la próxima generación de orugas alcance la edad adulta y continúe la siguiente etapa del viaje. En el transcurso de un año, 4 generaciones distintas de mariposas completan el ciclo de migración. Lo más asombroso es que 3 generaciones después de que unas mariposas pasasen el invierno en México, sus bisnietos logran migrar 5.000 kilómetros desde Canadá para llegar exactamente a la misma área del bosque en la que aquellas residieron. ¿Cómo lo hicieron? Felipe Martínez es el director de la Reserva de la Biosfera Santuario Mariposa Monarca. Existen términos biológicos y cuestiones de investigación que definen que la mariposa monarca pudiera tener genéticamente establecido el cómo regresar a las áreas donde pasan el invierno. Algunas otras teorías nos indican que se orientan a través del sol, algunas otras a través de los macizos montañosos y algunas otras investigaciones denotan que una vez que la mariposa monarca se establece en estos bosques, pues todos aquellos cadáveres que quedan impresos en estos bosques pues están secretando, dejando una serie de sustancias químicas que de alguna manera van a servir como orientadores para las futuras generaciones. Independientemente de cómo lo hagan, siguen siendo uno de los grandes misterios naturales del planeta. Durante la pandemia, tan devastadora para la población humana mundial, las monarcas prosperaron. Abel Cruz es el presidente del comité de la Reserva de la Mariposa Monarca El Rosario. Pues la naturaleza sigue, yo creo que ahí no hay mucha afectación, al contrario, como que ha ayudado a que esto se conserve más, porque entre mayor afluencia turística haya, como que hay mayor impacto en cuestión de la vegetación, entonces
El ruido también como que es algo molesto para la mariposa, y al no haber tanto ruido de personas y eso como que ha ayudado también. Entonces yo creo que salió beneficiada por ese lado lo que es la mariposa monarca. El comportamiento de la mariposa es muy distinto a otros años. En la localidad de Angangueo, en el corazón de la reserva de la mariposa monarca, la alcaldesa María Hilda Domínguez fue testigo de un cambio en el comportamiento de las mariposas. Era una cosa bonita aquí en la parte de abajo. Toda la mariposa. Aquí. Como años atrás no se había visto. Llega la mariposa allá al palo, al árbol. Ahí se planta. Pero en estos días se bajaba. Andaba aquí como de visita y se regresaba. Una cosa bonita. Sin embargo, mientras las monarcas prosperan gracias a la ausencia de viajeros, los locales no han dejado de luchar. Esta región de México depende casi por completo del turismo, tanto nacional como internacional. Y desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, este ha sido inexistente. Isabel López es la presidenta de la Asociación de Turismo Local. 2020, difícil, bastante difícil. Estábamos justamente terminando la temporada de la mariposa monarca y de repente pues se viene lo de la pandemia, cierran el santuario. Durante la temporada alta de turismo, que suele durar 3 meses, en un día normal, alrededor de 2.500 visitantes se acercan a ver las mariposas. En 2020, apenas 200 turistas diarios visitaban la localidad. Ha sido muy difícil también para la gente que trabaja en los santuarios, con miedo, yo creo que la mayoría, y sin embargo, pues también con la necesidad de poder obtener ingresos. En la ciudad apenas hay viajeros internacionales. Matt Ross, oriundo de Vancouver, dirige Borders on Budgets, un canal de YouTube dedicado a viajes económicos. Al no poder regresar a Canadá debido a la suspensión de vuelos desde México, ha sido testigo de las penurias que está pasando el país. Allá donde he ido en México, en muchos de los hoteles he sido uno de los pocos huéspedes. He visto que la capacidad de los mismos ronda el 10%. De hecho, creo que puede que sea hasta una cifra elevada. Aquí estoy en Angangueo, como el único huésped de lo que es un buen hotel para esta ciudad. No han tenido ningún otro visitante los últimos 4 o 5 días. Matt dirige un canal en el que le muestra a la gente cómo viajar al extranjero con solo $30 estadounidenses al día. Evidentemente, no es la clase de turista que puede resultar un salvador económico para estas comunidades tan afectadas. Como viajero experimentado, me sorprende no poder sentir las vibraciones que normalmente aportan al ambiente los lugareños y otros viajeros en los pocos espacios que están abiertos para los turistas. Aún dadas las circunstancias, sin el turismo y los ingresos que genera, la población humana local ha encontrado otras formas de ganarse la vida. Y una vez más, tiene un alto coste para el hábitat natural. Siempre va a haber quien le apueste a la ecología, pero hay otras personas que no se preocupan tanto por eso, sino por su beneficio personal. Pues por ahí cuentan que sí, pues ya ven uno en la noche, que uno ya de viejo que se va a levantar, pero dicen que en la noche por allá andan los que se meten por ahí en los montes a robar. Puro pino, cedro, oyamel. El encino había, pero ahorita ya se acabó todo eso, ya no hay. No, ya no hay monte como antes, ahorita ya no, ya es puro renuevo, ya pura latita ya. La tala ilegal es un problema en esta región. Los bosques vírgenes están poblados por árboles centenarios, cuya hermosa madera se vende a un precio desorbitado en el mercado negro. Y los ejemplares más valiosos, el abeto de oyamel, precisamente los mismos árboles de los que dependen las mariposas monarca. Michoacán es también el principal exportador mundial de aguacates y se queman secciones enteras de bosques para hacer más espacio para los huertos. Y eso está afectando más que a las mariposas.
también está costando vidas humanas. Porque al momento de que están tirando los árboles de pino y oyamel, se nos está secando el agua, no hay agua. Y pues como todos sabemos, el aguacate es más caliente, como que reseca más la tierra. Entonces eso nos está afectando a todos, no solamente a unos cuantos, a todos, a la mayoría, porque nos estamos quedando sin agua. Rebeca Valencia es la viuda de Homero Gómez, un activista medioambiental. Voz líder en la lucha por la preservación del medio ambiente en esta región, a principios de 2020, Homero desapareció en circunstancias misteriosas. Homero era un activista muy apasionado por su trabajo. A él le encantaba cuidar los bosques, tanto con la mariposa monarca, era su pasión, su vida. En ningún momento nos imaginamos el peligro que corría al hacer este tipo de trabajo. Rebeca se ha quedado sola para cuidar de sus 3 hijos. El trabajo que hacía él para proteger a la mariposa monarca, porque él denunciaba la tala clandestina. Hubo ocasiones en que sí agarraron a las personas que estaban tirando el árbol, y pues eso se les molestó a ciertas personas y le costó la vida a mi marido. En enero de 2020 se informó a la policía de la desaparición de Homero Gómez. No, él era mi hermano mayor, él tenía 50 años cuando falleció. Juan Gómez es el hermano menor de Homero. El día él estuvo aquí trabajando, aquí en el santuario, el día que desapareció, y había un evento en la cabecera municipal de aquí de Ocampo. Siempre se organiza la feria del 6 de enero, entonces era el cierre, ese día era el cierre 13 de enero. Ese día él recibió muchas llamadas, como presionándolo o exigiendo que bajara a Ocampo. Entonces él acudió a la fiesta y pues a otro día pues nos dimos cuenta que no llegó a la casa y ya empezamos en su búsqueda. Había llegado y nos empezamos a movilizar, a preguntar al mismo santuario, a la gente que estuvo ahí, si él había regresado, si lo habían visto. Nadie nos daba, nadie. Anduvimos preguntando por todos lados, en Ocampo, y nadie nos daba razón. Tras días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Homero. La muerte de Homero y la consiguiente impunidad de quien lo asesinase han demostrado el miedo que existe en esta región. Los talamontes tienen como una asociación, un grupo. Ellos se defienden. Así como la delincuencia organizada, así están organizados ellos. Porque la gente tiene miedo a hablar. La verdad tiene miedo. Yo les soy sincera, hay ocasiones en que pues da miedo, o sea, sinceramente da miedo, porque pues esas personas yo no sé cómo reaccionen, la verdad. Pero pues es que también si uno se queda callado nunca van a hacer nada. En cuanto al futuro, sin Homero, las mariposas monarca y el entorno del que dependen necesitarán un nuevo defensor. Me gustaría que se siguiera haciendo, que hubiera una persona que lo siguiera haciendo, que no tuviera miedo, porque pues él prácticamente no les demostraba el miedo a nadie. Ojalá y haya una persona que sí quiera hacerlo, porque a como veo las cosas, no va a haber una persona que lo defienda. Mientras el mundo se confinaba para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la naturaleza apenas lo percibió. A medida que los seres humanos rompían sus hábitos y ponían sus vidas en pausa, el mundo natural se encargaba de recordarnos su presencia. El canto de los pájaros se escucha con frecuencia en nuestras ciudades. Disminuyó la contaminación del aire urbano. Y aquí, en México, las mariposas monarca han florecido, dejando lecciones para adoptar en una era pospandémica. Sí, sin duda alguna, creo que la naturaleza también hoy en día nos está dando una lección. Creo que nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestra actitud, nuestra conducta, porque a final de cuentas pudiera ser que el origen de este tipo de pandemias tenga que ver con la degradación de nuestros propios recursos naturales. Y en este sentido creo que estamos muy a tiempo para cambiar este tipo de situaciones y ojalá que aprendamos la lección.
Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.